Bueno, buenos días, hermanos. Nuestra primera reunión a través del Zoom y bueno, de estas aplicaciones que gracias a Dios Él nos ha dado esta oportunidad de poder compartir su palabra y reunirnos a pesar del tiempo que estamos viviendo. Y bueno, hay siempre algo de qué darle gracias a Dios, su misericordia por la cual podemos reunirnos de esta manera. Y hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Vamos a terminar, hermanos, el sermón que hemos comenzado la semana pasada. Y vamos a ver Romanos 3, versículo 9 al 12. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12. La semana pasada, lamentablemente, el internet nos falló. Es por eso que no pudimos terminar este sermón, pero hoy día lo vamos a completar. Y el título del sermón es El verdadero estado del hombre. El verdadero estado del hombre. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración, ¿sí? Agradecemos, Dios, esta mañana por habernos reunido, Señor, un domingo, a pesar, Señor, de todas las dificultades y todas las circunstancias adversas que estamos pasando. Tú nos das la oportunidad como iglesia de poder servirte y de poder, Señor, predicar tu palabra, alabarte, Dios. Te ruego de que tú nos des ahora un corazón dispuesto a escuchar, Señor, qué es lo que tienes para ti, para nosotros a través de la Escritura. Y te pido, Dios mío, de que tú puedas darme claridad de palabra y de pensamiento para poder predicar y exponer tu palabra con precisión. Te agradezco, Dios, por el tiempo que nos has dado y por el privilegio que nos das de servirte, de alabarte, de predicar, Señor, tu evangelio. Que tu evangelio sea conocido hoy día, Señor. Te rogamos de que pueda ser tu evangelio expuesto, Señor, y tú puedas convencernos, Dios mío, de cuál es nuestra condición y por qué te necesitamos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver Romanos 3, versículo 9 al 10, no, 9 al 12, perdón. Romanos 3, versículo 9 al 12. Y la palabra de Dios dice esto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Bueno, hermanos, estamos entrando al corazón del Evangelio, como les he dicho semanas pasadas. Vamos a entender a partir de esta exposición de Romanos, y ya lo hemos estado haciendo, pero ahora vamos a entrar más a fondo en el por qué necesitamos a Jesucristo. Es más, la pregunta que vamos a responder es esto: ¿por qué necesitamos a Jesucristo? ¿Por qué es que necesitamos de que Dios mismo se haga hombre por nosotros y muera en una cruz, sufriendo el castigo que nosotros merecemos? Esa es la pregunta que vamos a ir respondiendo en las siguientes semanas, y el día de hoy vamos a empezar a responder esta pregunta. ¿Por qué es que necesitáramos a Jesucristo? ¿Cuál es la intención de Dios mandando a su Hijo para salvarnos? ¿Habrá sido realmente necesario ese sacrificio? ¿Habrá sido realmente necesario toda la ira y el sufrimiento que Él pasó en esa cruz? Y la respuesta obvia es que sí. Pero vamos a empezar a entender en la epístola a los romanos de por qué. ¿Por qué era necesario todo ese sufrimiento? ¿Por qué era necesario todo ese castigo que Cristo tuvo que tomar en nuestro lugar? Y Pablo, déjenme recordarles un poco del contexto. Pablo está defendiéndose en este pasaje de falsas acusaciones. Había personas las cuales, después de haber escuchado a Pablo predicar el evangelio, habían llegado a la conclusión de que Pablo decía de que hagamos males para que vengan bienes. En cierta manera habían pensado de que ese era el mensaje del apóstol Pablo. Ustedes pueden leer esto en Romanos 3, versículo 8. Algunos que lo calumniaban al apóstol Pablo, él mismo los identifica de esta manera. Dice de que decían de que el apóstol Pablo predicaba de que hagamos males para que vengan bienes. En otras palabras, hacían lo que Judas nos escribe en su epístola, utilizaban la gracia de Dios como una excusa para continuar pecando. Entonces creían de que el evangelio era un pase libre para seguir pecando. El evangelio era un pase libre para continuar viviendo en injusticia. Pero el apóstol Pablo va a darle la vuelta a los argumentos de estos hombres y los va a identificar como falsos maestros y hombres los cuales merecen condenación de parte de Dios, porque ellos estaban tergiversando lo que el apóstol Pablo decía.
Más bien lo que el apóstol Pablo hacía no era darle una excusa a las personas para que continúen en pecado, sino lo que el apóstol Pablo hacía es acusar a todos de que están en pecado. Escuchen una vez más el versículo 9. ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? O como he propuesto una traducción a esto, ¿qué pues, estamos nosotros aventajados por ellos? Lo que el apóstol Pablo dice ahí es, estamos nosotros aventajados por aquellos falsos maestros que están intentando pervertir lo que nosotros predicamos. Y el apóstol Pablo dice, no, de ninguna manera estamos nosotros aventajados por ellos. ¿Por qué? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces el argumento del apóstol Pablo es este. ¿Cómo alguien podría llegar a decirnos de que nosotros estamos predicando de que hagamos males para que vengan bienes, cuando más bien lo que nosotros hacemos como enviados de parte de Cristo es acusar a las personas de pecado? El apóstol Pablo no veía el pecado como algo que debía excusarse. El apóstol Pablo no veía el pecado como algo que es normal y algo que debemos tolerar, como algunos habían propuesto, como hemos visto en la exposición de Romanos 3, versículo 3 en adelante. Sino el apóstol Pablo acusaba a todos de ser pecado. Y sabemos de que si los acusaba era porque sabía de que el pecado es el gran problema del hombre. El mayor problema que tiene el hombre no es la salud, no es la economía, no es esta pandemia, es el pecado. Y entonces el apóstol Pablo acusaba a todos y él nos presenta de que su ministerio tenía esta práctica común y era acusar a las personas de que estaban bajo pecado. Ahora, aquí hemos mencionado varias cosas que son importantes. La primera es de que el verdadero evangelio o la verdadera predicación del evangelio siempre lidia con el pecado. Es más, es necesario que lidie con el pecado. Es por nuestra condición que podemos darnos cuenta, es al entender cuál es nuestra condición, que podemos darnos cuenta por qué es que necesitamos un Salvador, por qué es que necesitamos a Cristo. De la misma forma que a un médico, si no tienes cáncer, no te va a ofrecer la cura del cáncer, sino después de haberte dicho cuán enfermo estás y cuán lleno de células cancerígenas está todo tu cuerpo, entonces te va a ofrecer la cura al cáncer. Es así como el apóstol Pablo primero nos muestra cuál es nuestra condición, cuál es nuestro pecado, cuál es el estado en el que nacemos. Y entonces la intención no es simplemente dejarnos ahí, sino la intención del apóstol Pablo va a ser guiarnos hacia nuestro Salvador, hacia Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a lidiar con el pecado. El verdadero evangelio siempre lidia con el pecado. Siempre acusa a las personas de estar en pecado. Siempre le muestra a las personas cuál es su condición, cuál es el estado deplorable en el que se encuentran. Y como nosotros seguimos lo que es la teología bíblica, nosotros acusamos a todos de estar completamente desprovistos de cualquier justicia, completamente desprovistos de cualquier moralidad, la cual pueda adecuarse al estándar o a lo que Dios requiere para realmente ser vistos como justos. Y entonces el apóstol Pablo acusaba a todos de estar en pecado. Es por eso que el apóstol Pablo responde a esos falsos maestros que decían de que el evangelio era más bien como un mensaje que nos daba una excusa para continuar pecando. No, el apóstol Pablo acusaba a todos de estar bajo pecado. Tristemente, me ha tocado ver de que algunas personas utilizan el pasaje que hoy día vamos a exponer no para acusar a las personas de pecados, sino para excusar a las personas de sus pecados. Una vez me encontré con un hombre al cual yo le estaba confrontando con sus pecados y con la necesidad que tenía de un nuevo nacimiento, con la necesidad que tenía de que Cristo lo cambie, le dé una nueva vida y la necesidad que tenía del perdón que solamente Cristo puede darnos. Y esta persona, después de haberle explicado cuán pecador es, me agarró y me citó este pasaje, Romanos 3, versículo 10. Y me dijo, pero ¿cuál es el problema que yo sea pecador si la Biblia dice de que no hay ni uno justo? No hay ni uno justo. Algunas personas lamentablemente han utilizado este pasaje para excusar el pecado, pero en realidad la intención de este pasaje es acusarnos de pecado. Es más, lo que Pablo va a hacer en este pasaje es mostrarnos por qué es que él nos acusa de pecado y cuál es el fundamento para hacernos esta acusación. Y no es cualquier acusación la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, escucha esto, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. La semana pasada hemos mencionado a qué es a lo que se refiere Pablo con esta palabra bajo, en el griego hupos. Significa alguien que está sometido, sujeto al pecado. La semana pasada les explicaba de que el apóstol Pablo acusaba a todos de estar bajo el dominio del pecado.
Como Jesucristo mismo dijo, aquel que hace pecado, aquel que comete pecado, es esclavo del pecado. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo, acusar a las personas de que están dominados por el pecado. Como un teólogo de la antigüedad dijo, el hombre no puede hacer nada más que pecar. Somos pecadores porque nacemos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque nacemos pecadores. Desde el vientre de nuestra madre nacemos con la simiente de Adán, y por lo cual todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser está contaminado con el pecado. Y como voy a argumentar más adelante, y es una de las doctrinas que nosotros aceptamos como bíblicas, es de que estamos completamente depravados, completamente corrompidos. Y es lo que el apóstol Pablo dice, nosotros acusamos a todos, judíos, gentiles, significa a todo el mundo. No importa con quién a quién estemos predicando, nosotros le acusamos de ser pecador. A los gentiles, los cuales viven en el paganismo, los acusamos de estar bajo el pecado. A los judíos, los cuales están acostumbrados a la religión y a mostrarse muy religiosos y muy moralistas, también los acusamos de estar bajo el poder del pecado. Y hemos visto hacer eso al apóstol Pablo, ¿sí o no, en esta epístola? Los que han estado en la epístola, en el estudio, en la exposición de Romanos que hemos estado haciendo desde hace un tiempo, han visto de que el apóstol Pablo, desde Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, Pablo ha acusado a todo el mundo de estar bajo el pecado, de estar sometidos bajo el pecado. Ahora, esto de estar bajo pecado no solamente significa de que estamos bajo el dominio del pecado, sino, escucha bien esto, estamos también sujetos a las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias y consecuencias eternas. El pecado lo único que merece es la ira de Dios. Y Pablo ya nos ha mostrado en el capítulo 2, versículo 5 de esta misma epístola, de que lo que hacen los hombres, los cuales no están dispuestos a arrepentirse, lo que hacen los hombres, los cuales no están dispuestos a buscar un Salvador, a correr a Cristo por su salvación, están acumulando ira para el día del juicio. Y eso es lo que el pecado, esas son las consecuencias del pecado. La ira de un Dios justo que está airado contra toda la maldad. Como dice Salmos 5:5, Dios aborrece, como aborrece a los que hacen iniquidad. Como dice Salmos 7, versículo 11, Dios está airado todos los días contra los pecadores. Y esa es la ira a la que todos estamos sujetos. Esa es la consecuencia a la que todos estamos caminando si es que no llegamos al Salvador antes del día del juicio. Y esta es la realidad, hermanos, a nuestro alrededor. El hombre vive en pecado y esto es algo que podemos reconocer. La semana pasada les ayudaba a reconocer esto, haciéndoles notar de que es el pecado que nos rodea, por el cual vivimos en un mundo tan corrompido. Es el pecado que nos rodea, por el cual cuando leemos el periódico, cuando vemos las noticias, todos son malas noticias, casi nada, el 90% de todas las noticias que nos dan son malas noticias. Es el pecado por el cual nosotros necesitamos cerraduras cada vez más grandes en nuestras casas. Es el pecado por el cual necesitamos cárceles, jueces, armas. Es el pecado por el cual nosotros no podemos confiar y tenemos que tener cada vez más claves en nuestras cuentas de bancos y en nuestras tarjetas, porque tenemos miedo a que nos roben. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que domina este mundo. El estado del hombre, más allá de lo que digan los humanistas, más allá de lo que diga la gente que quiere ver de alguna manera al hombre como algo positivo, a los optimistas respecto al hombre, la Biblia nos va a mostrar de que en realidad el hombre está completamente depravado. Y es lo que Pablo va a hacer en este pasaje, y es lo que vamos a ver en las siguientes dos, es en esta exposición y en la próxima exposición de la epístola a los Romanos. Pablo va a acusar a todo nuestro ser de estar sometido a pecado. Si ustedes han prestado atención, a partir del versículo 10 al versículo 18, Pablo va a lidiar con todo nuestro ser. Pablo va a decir de que nuestra mente está corrompida, que nuestro corazón está corrompido, que nuestra voluntad está corrompida, que nuestro lenguaje está corrompido, que nuestros pies caminan hacia el pecado, que nuestros ojos igual corren hacia el pecado. Pablo va a mostrar de que todo nuestro ser está depravado, está completamente corrompido. Y esta es la acusación que el apóstol Pablo dice en el versículo 9, hace a todo el mundo. Todos, absolutamente todos, están bajo pecado. Ahora, ¿qué es lo que Pablo va a hacer a partir del versículo 10? A partir del versículo 10 de esta epístola, Pablo va a presentar el caso de por qué yo digo esto. ¿Cuál es el fundamento en el cual yo me baso para decir y acusar a todos de que están bajo pecado? Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué deberíamos creerle al apóstol Pablo?
¿Por qué deberíamos aceptar de que el apóstol Pablo acusa a todo el mundo de que están bajo pecado, incluso a nosotros mismos? Porque lo que Pablo va a escribir y lo que Pablo dice en este epístola nos afecta también a nosotros. Él se está refiriendo no solamente a los judíos y gentiles de su época, sino a la humanidad en general. Y el apóstol Pablo lo que va a hacer a partir del versículo 10 es mostrarnos de dónde saca esto. Nos va a presentar como un fiscal su caso. Ya nos ha acusado de ser pecadores, de estar sometidos al pecado, de estar sujetos al pecado, de estar bajo el poder del pecado y sujetos a sus consecuencias. Y ahora el apóstol Pablo nos va a presentar el por qué dice esto. ¿Cuáles son las evidencias que él va a darnos? Y Pablo va a utilizar el arma, ¿sí?, principal del predicador. Pablo va a utilizar la espada del Espíritu, ¿sí?, para convencernos de esto. Lo que el apóstol Pablo va a hacer es utilizar la Escritura. Y el apóstol Pablo nos va a decir, yo acuso a todos de estar bajo pecado. ¿Por qué? Escucha cómo comienza el versículo 10. Como está escrito. No, Pablo no es de que él tenía algo en contra de los judíos o tenía algo en contra de los gentiles de manera personal, sino que Pablo simplemente estaba predicando lo que estaba escrito. Y esto es algo muy importante porque todo lo que vamos a ver en este pasaje es el apóstol Pablo citando el Antiguo Testamento, citando el Antiguo Testamento. Pablo no va a decirnos lo que él cree acerca del hombre, sino Pablo se va a alegar a una autoridad más alta que su autoridad incluso apostólica. Pablo va a citar la misma escritura. Pablo va a basar toda su acusación en contra del hombre en lo que Dios dice del hombre, no en lo que él cree acerca del hombre, no en lo que él piensa acerca del hombre, sino en lo que Dios dice acerca del hombre. Es por eso que Pablo nos va a decir, como está escrito. Ahora es aquí donde yo debo resaltar el compromiso que tiene un verdadero hombre de Dios con la Escritura. El compromiso que tiene un verdadero hombre de Dios con la Escritura. Vivimos una época en la que muchos supuestos pastores solo van a predicar aquellos pasajes que a la gente les gusta escuchar. O solamente se van a ir a esos pasajes en los cuales hablamos de promesas y de prosperidad y de milagros y de alegría. Es más, algunos pastores se jactan de decir, no, yo a esos pasajes, yo no predico acerca del pecado, yo no llamo al arrepentimiento a las personas, yo solamente quiero predicar acerca del amor, ese es el ministerio que Dios me ha dado. Pero ese no es un verdadero hombre de Dios como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a estar dispuesto a predicar lo que la Escritura le manda a predicar. Lo que la Escritura le manda a predicar. ¿Por qué? Porque él era un hombre comprometido con las Escrituras. Y ahora esto es importante, hermanos, ¿sí? Porque a nadie, incluso yo creo que al apóstol Pablo, a nadie le va a gustar escuchar lo que vamos a ver a partir del versículo 10. De que no hay ni uno justo, de que no hay quien entienda, de que no hay quien busque a Dios, de que todos nos desviamos, de que somos inútiles, de que no podemos hacer lo bueno. A nadie le va a gustar escuchar esto. Ni siquiera al apóstol Pablo. ¿A quién le gustaría escuchar que una acusación tan fuerte contra todo el mundo? Porque el apóstol Pablo dice, hemos acusado a todos, ¿sí? El apóstol Pablo también está dentro de estas personas. Todos estamos bajo, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto, la universalidad del pecado. Todos estamos en esta condición. Y al hombre por naturaleza no le va a gustar escuchar esto. Por eso ustedes ven en el Antiguo Testamento los falsos profetas, nos dice el Jeremías 23:30, le robaban la escritura a las personas. ¿Y cómo es que le robaban la escritura a las personas? ¿Cómo es que le robaban la palabra de Dios a las personas? Solamente predicando algunas cosas, como el profeta Jeremías, cuando Dios más bien estaba condenando al hombre de ser pecador y decirles de que el juicio se avecina. ¿Qué hacían los falsos maestros? Ellos predicaban paz, paz, paz y seguridad, porque eso era lo que la gente quería escuchar. Pero alguien que está comprometido realmente con la palabra de Dios no va a cortar la palabra de Dios en cualquier lugar, no va a flagelar la palabra de Dios, no va a quitarle palabras de lo que Dios nos ha dejado escrito, sino él va a estar dispuesto a predicar lo que tenga que predicar, le gusta a las personas o no les guste, sea duro, sea difícil o no. El apóstol Pablo nos muestra esto en este pasaje, él va a estar dispuesto a predicar lo que la Escritura diga. Y ahora esto es importante porque Pablo va a alegar a la Escritura, Pablo va a alegar a lo que Dios dice acerca de nosotros, porque ningún hombre diría esto del hombre, ¿sí? Ningún hombre diría realmente esto acerca de la humanidad. Si no me creen las personas no redimidas, los humanistas, aquellas personas muy optimistas respecto al hombre,
nunca dirían tales cosas acerca del hombre. Ayer le preguntaban al pastor José acerca de la psicología, y si un cristiano puede ir al psicólogo, y él nos explicaba, por ejemplo, la psicología no vea esto en el hombre, no va a aceptar de que el hombre realmente esté pecador. El mundo esté en pecado, esté bajo pecado, de que el hombre sea pecador. El mundo en general intenta ser optimista, el mundo en general, como hemos visto en el primer capítulo y en el segundo capítulo, específicamente en el segundo capítulo de esta epístola, el mundo va a intentar ocultar su pecado. El mundo, la gente en general va a intentar socapar su pecado, va a intentar esconderse, va a intentar ponerse máscaras. ¿Para qué? Para no aceptar realmente cuál es su condición. Por eso es que el apóstol Pablo va a alegar a la Escritura. Y en la Escritura no encontramos lo que el hombre piensa acerca del hombre. Eso lo pueden encontrar en muchos libros en nuestra sociedad, en muchos motivadores en nuestra sociedad. No, sino en la Biblia vamos a encontrar lo que Dios dice acerca del hombre. Y ahora aquí llegamos a un punto importante, y es de que si no te gusta lo que vas a escuchar en este pasaje, escucha bien esto, tu problema no es conmigo o con el apóstol Pablo, tu problema es directamente con Dios. Porque nosotros somos simples mensajeros. Simplemente damos el mensaje que Dios nos ha dado para predicar. Y si no te gusta lo que escuches en este pasaje, el problema que tienes es con Dios, porque es Él el que dice esto acerca de la humanidad. Es Él el que presenta. Pablo nos va a presentar lo que Dios dice acerca de la humanidad. Pablo va a decir, nosotros acusamos a todos de ser pecadores y voy a llamar a mi primer testigo, Dios mismo. Dios mismo es el que da testimonio de lo que estoy diciendo y de lo que predico. Es por eso que Pablo va a citar la Escritura. En todo este pasaje, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, Pablo va a citar Salmo 14, Salmo 53, Salmo 140, Salmo 10, Salmo 36 e Isaías 59. Entonces, dicho todo esto, hermanos, podemos comenzar en el versículo 10, escuchando la acusación del apóstol Pablo en contra de la humanidad. Y lo primero con lo que nos vamos a topar es con que el apóstol Pablo nos va a mostrar la universalidad del pecado. La universalidad del pecado. Escucha lo que dice Pablo en el versículo 10 al 12. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 10 al 12, la universalidad del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Pablo nos presenta aquí la universalidad del pecado. ¿Por qué puedo decir esto de manera clara, sí, y segura? Es porque escuchen cuántas veces Pablo va a mencionar este tipo de frases. Pablo va a decir ni aun uno. Pablo va a decir no hay quien. Pablo va a volver a repetir en el versículo 10 no hay quien. En el versículo 12 Pablo va a decir todos. En el versículo 12 va a volver a decir no hay ni siquiera uno. Pablo está metiendo a toda la humanidad en un mismo cajón. Pablo nos está diciendo de que el estado sin Dios de todo hombre, escucha bien esto, el estado de todo hombre sin Dios es este. Todos los hombres están metidos en este mismo cajón. Todos los hombres son corruptos. No hay ni uno solo, no hay ni uno que entienda, no hay ni uno que busque, no hay ni uno que haga lo justo, no hay ni uno que haga lo bueno. Todos nos hemos hecho inútiles, va a decir el apóstol Pablo. Y es así como Pablo nos va a presentar a la humanidad. Todos, absolutamente todos, estamos corrompidos. Ahora, he dicho de que este es el estado del hombre sin Dios. Y esto es importante. El estado del hombre sin Dios. Y lo que estoy diciendo ahora es importante, sin Dios. Porque sabemos de que cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos al Evangelio, Dios más bien nos da un nuevo hombre, nos da una nueva vida. Nos convierte en nuevos hombres, nuevas mujeres. Y nos guía más bien hacia un nuevo camino en el cual realmente buscamos vivir en justicia. Pero antes de llegar a Dios, antes de llegar a Cristo, antes de llegar al Evangelio, esta es la condición de todos nosotros. Y comenzando el versículo 10, el apóstol Pablo va a citar el Salmo 14. Salmo 14. Cuando Pablo dice no hay justo ni aun uno, y en realidad en toda esta sección va a citar Pablo el Salmo 14. Y vayan conmigo al Salmo 14 y lean conmigo los que quieran lo que el salmista escribía allá. Salmo 14, versículo 1 en adelante. Salmo 14, versículo 1 en adelante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto es interesante, ¿sí? Porque hemos visto en el capítulo 1 de Romanos a personas las cuales, sabiendo que hay Dios,
sabiendo que Dios existe, dicen, no hay Dios. Hemos visto eso a partir del versículo 18 en adelante. Personas que teniendo todas las evidencias de que Dios existe, dicen, no hay Dios. Y el Salmo 14, versículo 1, nos presenta más o menos lo que el apóstol Pablo nos presentó en el capítulo 1 de Romanos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y entonces, por lo tanto, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y hemos visto eso en la conclusión del capítulo 1 de Romanos, no sé si se dieron cuenta de eso. Un montón de personas, las cuales, teniendo las evidencias de que Dios existe, dicen, no, no existe Dios, prefieren los ídolos. Y entonces, ¿qué sucede? El pecado empieza a tomar posesión de ellas. El pecado, entonces, ¿qué es lo que sucede? El pecado empieza a reinar dentro de esas comunidades. Por eso el capítulo 14 de Salmos, versículo 1 dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué pasa? Se han corrompido y hacen obras abominables, como actos homosexuales y todo tipo de inmoralidades y injusticias. Y es lo que hemos visto en el capítulo 1 de Romanos. Pero escucha el versículo 2 de este Salmos 14. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Escucha la imagen que el salmista nos presenta. El salmista nos presenta esta imagen en la cual Jehová miró desde los cielos. Jehová mismo es el que está, como dije, el apóstol Pablo está llamando a Dios como el testigo, y el Salmo nos dice, Jehová mismo es el que miró desde los cielos a los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El salmista nos presenta esta imagen de Dios mismo, buscando a alguien que lo busque, alguien que lo entienda. Y escucha cuál es la respuesta de Dios mismo respecto a esto, versículo 3. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es este el salmo en el que el apóstol Pablo está basando todo su argumento en nuestra epístola a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. No hay nadie, y este es el testimonio de Dios mismo. Y el apóstol Pablo va a comenzar este pasaje diciéndonos de que no hay ni uno justo. No hay justo, ni aún uno. ¿Qué significa la palabra justo? Significa dikaios. Es la palabra griega dikaios, perdón, que significa recto. Recto en conducta hacia Dios y a los hombres. Ahora, hermanos, esto sería suficiente para condenarnos a todos. Simplemente decir, no hay ni uno justo. No hay ni uno que haga realmente lo recto a los ojos de Dios. No hay ni uno que sea recto a los ojos de Dios. No hay ni uno que sea recto hacia los hombres. Y esto sería suficiente para condenar a todos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, y algunos de ustedes deben estar pensando esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo de que nadie puede hacer cosas buenas, de que nadie puede hacer a veces algo justo, no es lo que está diciendo específicamente el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es de que no hay justo. Pablo no está diciendo, escucha esto, no está diciendo no hay quien haga justicia, sino Pablo dice no hay ni uno justo. Pablo no está lidiando con lo que hacemos, sino Pablo está lidiando con lo que somos. Y eso es un punto muy importante, ¿sí? Un punto muy importante. Pablo no está lidiando con lo que hacemos, sino está lidiando con lo que somos por naturaleza. Pablo no dice, no dice que no hay nadie que haga justicia, sino Pablo dice, no hay ni uno justo. Pablo lidia con quiénes somos, con quiénes somos. Y esto es de suma importancia, ¿por qué? Porque no importa lo que hagas, no importa cuántas buenas obras crees que tengas, el apóstol Pablo dice, y Dios mismo dice, no hay ni uno justo. No hay ni uno justo. El Salmo 14, como ya he mencionado, se escribe en una época en la que había un rey muy conocido y muy querido por el pueblo de Israel, el rey David. Y Dios, aunque vio al rey David, aquel que mató a Goliat, aquel que defendió al pueblo de Israel, aquel que incluso se dice de que era conforme al corazón de Dios. Eso no es por si acaso por la justicia intrínseca que tenía David, por la justicia innata que tenía David. A pesar de esos hombres que vivían en la época de David, los cuales nosotros consideraríamos justos, según nuestro estándar, Dios dice, no hay ni uno justo. Eso no significa de que no hayan hecho cosas justas. Eso no significa de que no tengan ciertas buenas obras, según nuestro estándar de buenas obras, sino lo que significa es de que en su ser ellos no son justos. No hay nadie justo. No importa lo que hagas, no eres justo. No podemos ser justos delante de los ojos de Dios,
¿Por qué? Porque para ser justos delante de los ojos de Dios, Dios no demanda simplemente que de vez en cuando hagamos algo bueno, de vez en cuando hagamos una buena acción, una buena obra. Lo que Dios demanda es que seamos perfectos, es de que seamos santos, como Él es santo. Y eso es imposible para el hombre. Es por eso que Dios dice claramente, no hay ni uno justo. No hay ni uno justo. Sí, si tú bajas el estándar y pones el estándar del hombre según para la justicia, entonces puedes llegar a la conclusión de que quizás haya gente justa. Pero la realidad es de que para Dios no hay ni uno justo, porque Él es el estándar ante el cual nos medimos. Él es el que demanda, Él es el que dice qué es lo que realmente es justo y no es justo. Y para Dios no hay ni uno justo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el estándar de Dios para la justicia es Él mismo. Para ser considerados justos, para ser considerados seres justos, eso significa de que nosotros deberíamos cumplir la justicia que Dios tiene. Y eso es algo que no podemos lograr. No importa cuánto nos esforcemos, no importa cuán religiosos creamos ser. El mismo Jesucristo dijo esto en Lucas 18, versículo 19. No hay ni uno bueno, sino solamente Dios. ¿Se acuerdan? Vino el joven rico, se le acercó a Jesucristo y le dijo, maestro bueno. Ahora esto es importante, Jesucristo es Dios, ¿sí? Pero este joven rico no lo reconoció a Jesucristo como Dios. Y le dijo, maestro bueno. Y como Jesucristo sabía de que el joven rico no lo había reconocido como un simple hombre, Jesucristo le dice, ¿por qué me dices bueno? Si soy solo un maestro, un humano más, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno, es Dios. Solamente Dios es bueno. No hay más, no hay nadie bueno. Según el estándar de Dios, no hay quien haga lo bueno, dice el apóstol Pablo. No hay ni uno que pueda llegar a la justicia que Dios demanda para declararnos justos. Por eso Isaías 64, versículo 6, este es un pasaje interesante. El profeta Isaías dice de que toda nuestra justicia, todo lo bueno que creemos hacer, para Dios, ¿qué es? Son trapos sucios. ¿Por qué? Porque provienen de personas injustas, porque provienen de personas corruptas. Para Dios, Dios dice, toda su justicia para mí son trapos sucios, son trapos de inmundicia. Pero escucha lo que dice el profeta, dice toda su justicia, o sea, el hombre hace ciertas cosas justas. O sea, el hombre a veces hace algo bueno. No toda su vida son acciones malvadas, ¿sí? Pero Dios dice, no, todo eso pero está sucio. ¿Por qué? Porque provienen de seres injustos. Es porque provienen de seres, como el apóstol Pablo nos está presentando acá, seres injustos. Somos injustos. No hacemos justicia. No solo no hacemos justicia, como deberíamos hacerlo, sino de que no somos justos. No podemos hacer lo que es recto delante de los ojos de Dios. Ahora esto es importante, hermanos, porque como voy a argumentar hasta el final, el propósito del apóstol Pablo no es simplemente destruirnos, y no es simplemente humillarnos, lo cual debe hacer. Debe destruir nuestras buenas obras, debe destruir nuestro orgullo, debe destruir todos los logros que creemos tener. Eso es lo que el apóstol Pablo sí quiere. Pero la intención es guiarnos hacia Jesucristo. Y la única forma en la que nosotros vamos a ir a Jesucristo es entendiendo de que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Es por eso que Dios tuvo que ofrecer a su único hijo. Y es lo que el apóstol Pablo comienza diciéndonos acá, no hay justos, ¿sí? Dios demanda justicia. Dios demanda que su pueblo sea obediente. Dios demanda justicia. Dios es tan puro de ojos que no puede ver el agravio. Dios no puede estar en contacto con el pecado. Dios no puede estar complacido con el pecado y no puede aceptar a seres pecadores. Como ya he mencionado, Salmo 5:5, Dios aborrece a todos los que hacen maldad. Y no estamos en esta posición. No tenemos obras, no tenemos méritos, no tenemos justicia. No somos justos. Es lo que el apóstol Pablo dice. Escucha, no importa cuántas buenas obras tengas, no importa cuántos méritos creas haber conseguido, no eres justo, dice la Biblia. No eres. Por tu propia cuenta, sin Cristo, no eres justo y no hay ni uno justo. Y el hecho de que no somos justos, como ya he mencionado al principio, esto debería ser suficiente para hacernos entender de que debemos ser condenados. Escucha, cuando tú ves a alguien que comete una injusticia, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción es que se haga justicia, ¿sí o no? Cuando ves en la televisión o lees en los periódicos personas que cometen algo injusto, todos nos levantamos y decimos justicia, queremos justicia. Bueno, aquí nos encontramos con un problema y es de que Dios va a hacer justicia.
Y el problema es de que no hay ni uno que sea justo. Y entonces Dios va a pagar, Dios va a hacer justicia entre todos aquellos que han cometido injusticia, todos aquellos que son injustos. Y resulta que todos estamos metidos en esta misma bolsa. Todos pertenecemos a esta raza, la cual está caída. Todos, absolutamente todos. No hay ni uno justo, el apóstol Pablo dice. Pero no termina ahí, sino que el apóstol Pablo continúa diciendo, versículo 11, no hay quien entienda. Una vez más, esta frase podría incluso ser traducida como no hay entendedor. Porque como ya he mencionado, Pablo no solamente está lidiando con lo que hacemos o no hacemos, sino Pablo está lidiando con quiénes somos. Y Pablo dice, no hay entendedor, no hay quien entienda. El apóstol Pablo va a apilar más su argumento contra esta humanidad, que ya lo está haciendo desde el capítulo 1, mostrando cuán terrible es la situación de la humanidad. Y va a continuar su argumento y va a agregar cada vez más cosas. Y lo siguiente que nos agrega, después de decirnos de que no somos justos, Pablo nos dice, no hay quien entienda. ¿Qué significa esto de que no hay quien entienda? Significa de que somos ciegos. Estamos ciegos a nuestra condición. No podemos entender nuestra mente, como dije, Pablo está lidiando aquí ahora con nuestra mente. Pablo dice, nuestra mente no funciona bien. Estamos cegados por el Dios de este mundo. Es por eso que Pablo mismo va a decir esto en 2 Corintios 4:4. Es por eso que Pablo va a decir en 1 Corintios 2:14, de que el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. El apóstol Pablo va a decir en Efesios 4:18, el entendimiento de los hombres está entenebrecido. En Efesios 4:18 el apóstol Pablo utiliza esta palabra escotizo, que significa privado de luz, está en completa oscuridad. Y es así como Pablo menciona la condición del hombre. Este es nuestro estado. Si no importa que hayas terminado el colegio, no importa que tengas una carrera universitaria, no importa que tengas un diploma que diga que has hecho una maestría o que tienes un doctorado, Pablo dice, estamos ciegos. El hombre por naturaleza, por sí mismo, está ciego. Somos ciegos. Ahora, ¿cómo se presenta esta ceguera? Uno, somos ciegos a quién es Dios. Somos ciegos a quién es Dios. ¿Se acuerdan una vez más el capítulo 1 de Romanos? Pablo dice, el hombre por naturaleza sabe quién es Dios. Puede entender quién es, no puede entender, pero tiene las suficientes evidencias para reconocer quién es Dios. Pero el hombre está ciego, prefiere irse a los ídolos, nos dijo el apóstol Pablo en Romanos 1. Y aquí es donde respondemos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es que el hombre tiene todas las evidencias para aceptar de que existe un creador? Tiene todas las evidencias para entender de que Dios de que hay un Dios por sobre todo que nos ha creado. Tiene las suficientes evidencias, Pablo nos dijo, para comprender la deidad, el poder, la sabiduría de Dios. Pero en lugar de hacer eso, se va a los ídolos. En lugar de hacer eso, ellos se van y se crean ídolos. Van, cortan un árbol y se crean una imagen y empiezan a adorar a eso. ¿Por qué es que el hombre hace eso? Bueno, la respuesta nos la da el apóstol Pablo acá. Porque no hay quien entienda. Porque el hombre por su propia naturaleza no puede entender. Nacemos ciegos, completamente ciegos. Muchos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de los judíos? Después de haber tenido al Mesías enfrente, haber visto los milagros, ¿qué hicieron con su Mesías? Lo mataron. Prefirieron, después de saber, y esto es interesante, los judíos sabían que Jesucristo había resucitado. Ellos se inventaron una mentira para decir de que no había resucitado, de que los discípulos se robaron el cuerpo. Ellos sabían de que Cristo había resucitado y aún así, ¿qué hicieron? Mentir, ocultar la verdad. Es por eso que Jesucristo les dijo, aunque vean a alguien resucitar, no van a creer. ¿Y por qué no van a creer a pesar de ver tantos milagros, a pesar de ver tantas obras sobrenaturales? La respuesta es porque están ciegos. Es porque no hay quien entienda, dice el apóstol Pablo. Es por eso que vemos esa ceguera claramente en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Judas? Judas estuvo 3 años con Jesucristo, más o menos. 3 años con Jesucristo. Escucha bien esto. Judas estuvo como 3 años con Jesucristo, escuchando de día y de noche a Jesucristo decir, yo he venido por los pecadores. Yo he venido por los que se han perdido. Judas vio 3 años a Jesucristo estar dispuesto a aceptar a las prostitutas, a los publicanos,
a los peores pecadores en aquella época, según los judíos, Jesucristo estaba dispuesto a comer con ellos y cenar con ellos y perdonarlos y darles una nueva vida. 3 años Judas estuvo escuchando ese mensaje. ¿Para qué? Para que luego Judas peque, traicione al Señor. ¿Y qué hace? Sabiendo que el Señor dijo, yo he venido a perdonar pecadores, viendo al Señor perdonar a personas como Mateo, viendo a Jesucristo perdonar a prostitutas, viendo a Jesucristo perdonar a toda clase de pecadores. ¿Qué hace Judas? Después de haber escuchado a Jesucristo decir, todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, estoy dispuesto a perdonarlos. ¿Qué hizo Judas? Se fue y se ahorcó, en lugar de ir corriendo a Cristo por perdón, para el perdón. Jesucristo dijo, no hay pecado más grande que no pueda perdonar. Yo he venido a cumplir toda su justicia, toda la justicia que ustedes requieren. Yo voy a pagar toda la condena. Y Judas, ¿qué hace? Se mata, en lugar de correr. Ahí es un claro ejemplo de la ceguera en la que el hombre vive. El hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. El hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. ¿Se acuerdan? Los hermanos de Jesucristo vivieron 30 años con él. Y el capítulo 7 de Juan nos dice de que no creían en él. El hombre, hermanos, por naturaleza no puede entender quién es Dios. No puede entender quién es Cristo. Por naturaleza el hombre está ciego, completamente ciego. Prefieren creer en cosas completamente absurdas. Prefieren creer en cosas completamente necias. Prefieren creer de que somos un error, un accidente en todo este universo. De que una explosión pudo haber ordenado y diseñado todo lo que vemos. Prefieren creer de que somos polvo de estrellas, como algunos han dicho. Prefieren creer cosas completamente absurdas que creer en el mensaje del Evangelio, que creer quién es Dios realmente, a pesar de que tienen las evidencias. Y todos hemos estado como he mencionado antes, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo dice acá es el estado del hombre antes de llegar a Cristo. No puede ver, no puede entender, y todos hemos estado de alguna manera en esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y la mayoría de la gente en el mundo sabe esto, tú puedes salir a la calle en nuestra sociedad y preguntar a las personas quién es Cristo y te van a decir, es un hombre judío que ha muerto en una cruz. Y saben, tienen esa información, pero ¿la entienden realmente? ¿Su vida cambia a través de la información que tienen? No pueden entenderla, no pueden conocer, no pueden comprender realmente qué es lo que significa. Y es lo que Pablo dice respecto al hombre. No hay ni uno justo, no hay quien entienda. Y no solamente no entendemos quién es Dios, sino también no entendemos ni siquiera nuestra propia condición. Ni siquiera entendemos nuestra propia condición. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nosotros los acusamos. ¿Por qué es necesario acusar a alguien? ¿Por qué es necesario convencer a alguien de que es pecador? Porque ni siquiera puede entender cuán pecador es. Y hemos visto esto en el capítulo 2 de Romanos. Los moralistas religiosos intentando esconder su condición de pecadores, intentando ocultar quiénes realmente son y el gran pecado en el que viven. No podemos entender absolutamente nada. Nuestra mente, nuestro intelecto está completamente dañado, dice el apóstol Pablo. No podemos ver ni siquiera la realidad de nuestros propios pecados. No podemos ver ni siquiera nuestra propia maldad. Es por eso que el profeta Jeremías dice, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Y escucha lo que dice el profeta Jeremías en su libro. Dice, el corazón del hombre es engañoso por sobre todas las cosas. ¿Quién podrá entenderlo? Dice el profeta Jeremías. Dios. Y esa es la respuesta. O sea, nuestro propio corazón. Dice el profeta Jeremías, nosotros mismos no podemos ni siquiera comprender cuál es nuestra condición. Dios es el que conoce realmente cómo está nuestro corazón. Dios es el que conoce realmente cómo está nuestro ser. Un ejemplo de esto en los evangelios es en Lucas 18, nos encontramos con el publicano y el fariseo, no sé si recuerdan esa parábola. El publicano y el fariseo, sí. Tenemos un fariseo, el cual se cree muy justo, el cual se cree muy santo. Y escucha cuán ciego está este hombre. Va al templo, se para supuestamente a orar a Dios y le dice, gracias Dios porque yo no soy como ese publicano. Gracias Dios porque yo no soy como ese pecador. Mira cuán ciego tiene que estar un hombre y cuán ciegos estamos. Esa es la ceguera en la que todos estábamos. Ese hombre se cree muy justo y se cree muy santo y no puede ver en sí mismo su propio orgullo, su arrogancia, el menosprecio, la falta de amor hacia su prójimo.
No puede, pero se cree justo, pero cree que está bien. Esa es la condición del hombre, está completamente ciego. ¿A quién es Dios? Está completamente ciego. ¿A quién es Él mismo incluso? Y Pablo por eso nos dice, no hay quien entienda, no hay quien entienda. Y Pablo va a continuar agregando algo más todavía y va a decir, no hay quien busque a Dios. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, esto es obvio. Si no podemos entender, no vamos a buscar a Dios. Pero yo voy a argumentar algo más. No solamente no buscamos a Dios porque no podemos entender las cosas, sino escucha, es porque no buscamos a Dios que no podemos entender. Escucha para que entiendan lo que estoy diciendo. Salmos 36, versículo 9. ¿Qué dijo el salmista? En su luz veremos la luz. El hombre alejado de Dios no tiene luz. Y este es el motivo por el cual no podemos entender. Porque es en Dios en el cual se nos ilumina el entendimiento, se nos ilumina la mente, se nos abren los ojos y los oídos para que ahora podamos escuchar y ver cuál es la realidad de las cosas, cuál es la realidad que nos rodea. Y Pablo nos dice, no hay quien busque a Dios. Es por eso que vivimos en oscuridad, porque es su luz la cual alumbra nuestra vida para que podamos ver, para que podamos entender. Y Pablo dice, no hay un solo ser humano que por su propia voluntad quiere ir a Dios. Esta es la condición del hombre. El hombre no busca a Dios. El hombre no va hacia Dios por su propia voluntad. Génesis 3, versículo 8, vemos de que desde el principio, desde que el hombre pecó, ¿qué es lo que el hombre hizo? Escapar de Dios, esconderse de Dios. Y eso es lo que el hombre hace continuamente. Hay un teólogo que murió hace, no sé si 2 años, se llama R.C. Sproul, el cual escribe un libro de apologética, en el cual lidia con un tema que él le llama la psicología del ateísmo. Escucha, esto es interesante, ¿sí? Los ateos dicen que los cristianos o los que creen en Dios, en un Dios, cualquiera sea, dicen de que estas personas que creen en un Dios, en realidad creen en ese Dios, ¿por qué? Porque tienen miedo a la muerte, ¿sí? Entonces, creer en un Dios les da una esperanza a este miedo a morir, ¿sí? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Y entonces este autor les responde y dice, no, aquí los que realmente tienen miedo son los ateos, o son la gente que rechaza al Dios verdadero. ¿Por qué? Ellos tienen miedo de Dios. Ellos en realidad les conviene que no haya Dios. Y no quieren a Dios, huyen de Dios, no van a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque les da temor encontrarse con un ser omnisciente, por ejemplo, que sepa todo lo que has hecho, que sepa absolutamente todo lo que haces, hasta el último de tus pensamientos, hasta el último de tus deseos, que sepa absolutamente todo aquello que crees que nadie sabe, Él lo sabe. Entonces los ateos y la gente que rechaza al Dios verdadero le tienen miedo en realidad a este Dios. Y peor aún, cuando en su mente se concibe un Dios omnisciente y aparte justo, que conoce todo lo que sabemos y que aparte va a juzgar. Entonces les conviene que no haya Dios y por eso lo rechazan y no buscan a Dios y huyen de Dios o se inventan ídolos según lo que les convenga. Y eso es lo que el hombre hace, huye de Dios, no va a buscar a Dios. ¿Qué pasó con Pedro? Esto es muy interesante, Lucas 5, hemos visto este pasaje hace un tiempo. Jesucristo hace un milagro para Pedro, ¿y qué hace Pedro? En lugar de decirle, Cristo, yo quiero ser tu discípulo, quiero seguirte en adelante, Pedro le dice, apártate de mí porque soy pecador. No quiero estar cerca de ti, no puedo estar cerca de un ser como tú. Y eso es lo que el hombre hace, el hombre huye de Dios. La humanidad busca alejarse de Dios, no busca estar con Dios. Incluso como cristianos yo voy a argumentar de que sentimos los residuos de esto. Después de que Dios nos dio sí una nueva vida, después de que Dios nos salvó, después de que llegamos al Evangelio, aún todavía sentimos estos residuos de no querer buscar a Dios. Como cristianos, ¿cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces nos cuesta un montón leer la Biblia, orar? ¿Cuántas veces sentimos un peso y una carga? ¿Cuántas veces somos negligentes respecto a buscar a Dios, incluso ya siendo cristianos? Y esta es la naturaleza que aún permanece, el pecado remanente del cual vamos a hablar más adelante en Romanos 7. Esos son los residuos de lo que éramos antes. Aún todavía sentimos mucho de eso. Y es por esta razón, sí, escucha bien esto, es por esta razón que Dios es el que busca al hombre.
no el hombre a Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Dios es el que busca al hombre, no el hombre a Dios. Es más, el hombre no puede buscar a Dios. Por eso la Biblia presenta a Jesucristo como aquel que vino a buscar a los que se habían perdido. Jesucristo fue el que le dijo a Zaqueo, baja de ahí, Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Jesucristo fue el que se acercó a Mateo y le dijo, Mateo, sígueme. Jesucristo fue el que se acercó y llamó a las personas hacia él. Jesucristo dice en Juan capítulo 10, es el buen pastor que va a buscar a sus ovejas y las llama y las trae. Jesucristo es el que va por la oveja perdida, no la oveja perdida por Jesucristo. El hombre no va a buscar a Dios, el hombre va a ser más bien como la oveja perdida, alejándose de Dios, corriendo hacia la muerte, corriendo hacia el desastre, hacia la destrucción. Jesucristo es el que más bien nos busca. Dios es el que tiene que buscarnos. Por eso Jesucristo mismo dijo en Juan 6, versículo 44, nadie puede llegar a mí si el Padre no le trae. Ahora, ¿por qué Cristo dice eso? Por lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, porque no hay ni uno que busque a Dios. No hay ninguno que realmente quiera a Cristo, quiera el Evangelio, quiera a nuestro Salvador. No hay nadie que quiera por naturaleza esto, a menos de que Dios lo traiga. Jesucristo mismo dijo esto. ¿Sí? Ahora, en este punto, algunos de ustedes van a argumentar esto. No creo, van a decir, no creo que no haya nadie que busque a Dios en este mundo. Es más, vemos mucha gente buscando a Dios, ¿o no? Todas estas personas que llenan templos y sinagogas, y vemos mucha gente en nuestra sociedad festejando días religiosos, la Cuaresma y ese tipo y la Semana Santa. ¿Acaso ellos no están buscando a Dios? Bueno, lo que dice nuestro pasaje, hermano, es de que no. No hay ni uno que busque a Dios. Nadie busca a Dios, dice el apóstol Pablo. Nadie busca a Dios. No hay ni uno que busque a Dios. Ahora, ¿qué pasa con toda esa gente que llenan los grandes templos, las grandes sinagogas y festejan esos días religiosos? Lo que debemos notar es de que hay una gran diferencia entre buscar a Dios, y escucha bien esto, y buscar los beneficios que Dios puede darnos. Esa es una gran diferencia. Los musulmanes van a decir que buscan a Dios. No. Lo que están buscando es el paraíso que supuestamente su Dios les ofrece, pero no están buscando a Dios, ¿no? Gente como en iglesias como la Iglesia y otras, y vemos mucha gente supuestamente buscando a Dios. Un momento. Mucha de esa gente no está buscando a Dios. Está buscando la prosperidad que esperan que Dios les dé. Está buscando los milagros que dicen que Dios les va a dar. Entonces, por eso se acercan a Dios. Sí, hay personas que se acercan supuestamente a Dios por los beneficios, pero no es por quién es Dios. No es por quién es Dios. No es yo te quiero a ti y no importa que no tenga nada en este mundo, te quiero solamente a ti. No hay nadie que haga eso por propia voluntad. Nadie. Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Y debemos saber diferenciar entre los que buscan los beneficios que a Dios. Oh, sí, los católicos van y le rezan a las vírgenes y les ponen velas y hacen un montón de ofrendas y cosas. ¿Por qué? Porque están esperando ser bendecidos. Están esperando que ese santo, esa virgen o Dios los cuide. Y por eso lo hacen, pero no es porque realmente lo quieren. Por eso no leen sus Biblias. Por eso no lo buscan verdaderamente. Sino buscan los beneficios. Lo mismo los que van a los ídolos. Por más de que les llamen dioses a sus ídolos, los buscan por interés. Los buscan, hacen ciertos sacrificios, esto y aquello voy a hacer para que me vaya bien. ¿Cuántas veces han escuchado en nuestra sociedad la gente que pasa prestes, verdad? Que supuestamente está adorando a Dios y llevando a sus santos y haciendo devoción. ¿Por qué es? Porque es que si hago esto me va a ir bien en el año, me va a ir bien en mi negocio, me va a ir bien en esto o aquello. Eso no es buscar a Dios. Eso es buscar supuestamente los beneficios que una deidad puede darte. Entonces esa es una gran diferencia, incluso como ya he mencionado, dentro de la iglesia cristiana muchas veces pasa esto. Confundimos que hay personas que están buscando que Dios les dé algo, pero no están buscando realmente a Dios. ¿Se acuerdan en Juan 6? Jesucristo les dice, ustedes no me están buscando a mí. Ustedes vienen porque les he dado de comer ayer. Ustedes no me quieren a mí. Ustedes están viniendo porque ayer les di peces, les di pescados, les di panes para que puedan saciarse. Y entonces por eso me están buscando, pero no me están buscando realmente por quién soy yo. ¿Y por qué sucede esto? Porque el apóstol Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Hermano, si tú has llegado al Evangelio, no es porque tú lo estabas buscando, es porque Dios te encontró.
Es porque Dios vino a buscarte. Es porque Dios vino a rescatarte. En nuestro país hemos visto esto, hermanos, ¿no? Y es triste. Y probablemente este país va a caer muy, muy duro. Por más de que hay pastores diciendo, no, uy, ahora Bolivia va a ser el centro de no sé qué, y Bolivia para Cristo, y lo que quieran. El año pasado hemos visto en noviembre supuestamente todo el país arrodillándose ante Dios. Y todos están diciendo, ¿han visto cómo Bolivia está buscando a Dios? No, no estaba buscando a Dios. No estaba buscando a Dios. Estaba buscando los beneficios que Dios puede darle. Estaba buscando que Dios nos salve de un gobierno tiránico, de un gobierno dictatorial. De eso estaban buscando. Porque lo que yo vi es que 2 meses después estaban felices en el carnaval, adorando a todas sus otras deidades. 2 meses después estaban felices en las alacitas, adorando y orándole y pidiéndole al Equeco que ahora los bendiga. No estaban buscando a Dios. Estaban buscando los beneficios que saben que solo Dios puede darles. Eso no es buscar a Dios, hermanos. Eso no es buscar a Dios. Y lo que Pablo dice es, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo. Ahora, esto es un golpe fuerte, hermanos, contra una herejía que se llama, que es el arminianismo. Algunos tal vez no conocen este término teológico. El arminianismo es una línea teológica que por si acaso ha invadido casi todas nuestras iglesias en La Paz, en el mundo en general. Y el arminianismo lo que predica es de que no, el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. Es más, el hombre está buscando a Dios. Por eso nosotros más o menos tenemos que buscar, ver de darle lo que el hombre quiere, porque el hombre está buscando a Dios. El hombre por sí mismo va a llegar a Dios, dicen ellos. El hombre no está completamente corrompido, como dice Pablo acá. Bueno, hay que mostrarle a esta gente este versículo. Este versículo dice, no hay quien busque a Dios. Y ahora esto es importante, porque si no hay quien busque a Dios, ¿quién podría llegar a Dios? La respuesta es nadie. Entonces, para que alguien llegue a Dios, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que ya he mencionado en Juan 6. Dios mismo tiene que obrar. Dios mismo tiene que obrar. Dios mismo es el que tiene que atraernos hacia Él. Escucha, ¿estaba Abraham buscando a Dios en el Antiguo Testamento? Creo que no, ¿sí o no? Él era, según Josué 24, un idólatra más en Ur de los Caldeos. Dios fue a buscarlo. ¿Estaba Noé buscando realmente a Dios? ¿O Dios fue el que lo buscó y lo salvó? Dios es el único que busca acá. Dios es el único que busca al hombre. Y esto es importante, ¿por qué? Por lo que les decía. Si nosotros hemos llegado al Evangelio, hemos llegado a entender quién es Dios, no es por nuestra capacidad intelectual, no es por cuán inteligentes o sabios somos, sino es porque Él nos ha buscado. Él es el que nos ha buscado. Él es el que fue a nuestro rescate. Él es el que vino a rescatarnos y nos llama hacia Él y nos atrae, nos cambia nuestro corazón y nos cambia la mente para que ahora lo entendamos. No es por nosotros, hermanos. Y este tipo de doctrinas son súper importantes. ¿Por qué? Porque nos humillan y nos ponen en nuestro lugar. Es por eso que alabamos a Dios, hermanos. Es por eso que buscamos cantarle. Porque sabemos que esta es nuestra condición. Una condición completamente desesperada. No hay quien sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y no termina ahí. Escucha el versículo 12. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y hoy día solo vamos a poder llegar a este versículo 12. Escucha cuáles son las consecuencias de que no hay ni uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Primera consecuencia, dice el apóstol Pablo, se fueron por un camino, se desviaron del camino. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo simplemente está mostrando de que el hombre se desvió del diseño que Dios tenía para el hombre. El hombre se fue por un camino completamente equivocado. El hombre se desvió del camino que Dios tenía preparado para nosotros. El hombre, dice el apóstol Pablo, se hizo inútil, es lo que dice el versículo 12. Aún se hicieron inútiles. La palabra inútil es una palabra fuerte, significa inservible, no sirve para nada, ¿sí? No sirve para nada. Ahora, una vez más, alguien va a argumentar y va a decir, ¿cómo vas a decir que el hombre no sirve para nada? ¿No has visto todos nuestros avances tecnológicos? ¿No has visto toda nuestra ciencia y nuestra medicina y todos nuestros países y nuestra gran economía y bla, bla, bla? No, el hombre no sirve para nada, dice el apóstol Pablo.
con todos y sus grandes avances, ¿qué es lo que sucedió en el último siglo? Con todos y los grandes avances que tiene el hombre, con todas y las grandes economías que tienen los países de primer mundo, ¿de qué sirvió? El siglo pasado hemos matado más personas que en toda la historia de la humanidad. El siglo pasado hemos matado más personas que en toda la historia de la humanidad. Sí, todos sus grandes avances solamente sirven, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para abortar niños ahora antes de que nazcan? ¿Para matarlos antes de que nazcan? El hombre es inútil. El hombre no sirve, dice el apóstol Pablo. Y no dice el apóstol Pablo, lo dice Dios. El hombre por naturaleza no sirve para nada, hermano. No servimos para nada. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y termina diciendo el versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tenemos obras, no tenemos logros, no tenemos méritos, no tenemos justicia, no tenemos nada. Y una vez más, hermano, esto es universal. No hay ni uno solo, no hay quien entienda. Todos se hicieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, dice el apóstol Pablo. Esta es lo universal. Esta es la condición en la que todos nacemos, todos. A los padres les digo, escucha, esta es la condición en la que tus hijos nacen. Esta es la condición en la que nuestros hijos nacen. Son injustos por naturaleza, son ciegos por naturaleza. No van a buscar a Dios por naturaleza. Y debemos tener eso presente para ver qué es lo que vamos a hacer por ellos, para tratarlos de la manera correcta. Esta es la condición del hombre, dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo? ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo al decirnos todo esto? Y no ha terminado. Vamos a ver la próxima exposición de Romanos, desde el versículo 13 al 19, al 20, perdón. Va a continuar su acusación, todavía no termina y ya debería ser suficiente, ¿sí o no? Con todo lo que nos ha dicho, con toda la acusación que nos está presentando con toda la acusación que está presentando en contra de la humanidad, ya debería ser suficiente. Pero no es suficiente. El apóstol Pablo va a continuar, pero hoy día no nos va a alcanzar el tiempo, va a ver los otros versos. Pero ¿cuál es el propósito del apóstol Pablo con todo esto? ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo con todas estas malas noticias? Bueno, hermano, el propósito del apóstol Pablo es de que entiendas de que necesitas un Salvador. El propósito del apóstol Pablo, vamos a ver esto en Romanos 3, versículo 21 en adelante, es de que entendamos por qué necesitamos tanto a Cristo. Y escucha, a menos de que entiendas de que realmente esta es tu condición, yo puedo estar completamente seguro de que no valoras realmente a Jesucristo. No valoras realmente quién es Jesucristo. No valoras. Hermano, es por esta condición que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que hacerse hombre para morir por nosotros. Es porque esta es nuestra condición. No es porque el hombre es medio malo o más o menos malo. No es porque el hombre está un poquito dañado o está enfermo, como algunos dicen. No, es porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Es porque el hombre está muerto, no tiene justicia, no entiende. Si ustedes se dan cuenta, en este pasaje Pablo nos está describiendo un muerto. Nos está describiendo un muerto. No hacen lo justo, no entienden, no buscan, no hacen lo bueno. No hay nada, son inservibles, dice el apóstol Pablo. Nos está describiendo un muerto. Y es por esto que nosotros necesitamos a Jesucristo. Es por eso que necesitamos a Jesucristo. Y a menos de que entiendas tu condición, no entiendes cuán grande es la salvación que Cristo nos ha traído. A menos de que entiendas tu condición, no entiendes cuán grande es nuestro Salvador. Y no lo aprecias como deberías apreciarlo. Y no lo amas como deberías amarlo. No lo aprecias, hermano. Pero lo interesante, sí, es lo que vamos a ver en las siguientes semanas, es de que Cristo es la solución. Déjame mostrarte algunas cosas que Cristo dijo en los evangelios. Es muy interesante esto. Todo lo que el apóstol Pablo nos ha presentado hasta el versículo 10, hasta el versículo 12, Cristo va a lidiar con estos temas en los evangelios. Entonces Cristo se va a encontrar con gente injusta, gente que no tiene justicia. Y escucha lo que Cristo les va a decir. No importa, va a decir Cristo. Yo no he venido por los justos, sino por los injustos. ¿No tienes obras? Cristo va a decir. No importa.
Yo he venido a cumplir las obras que tú debías hacer. No tienes justicia, no importa. Yo he venido por los pecadores. He venido por los que se pierden. Es por eso que el apóstol Pablo quiere que entendamos nuestra condición. Cristo en los evangelios nos dice exactamente, por ti he venido. Si estás dispuesto a aceptar tu condición de pecador y de que no tienes nada que ofrecerme, he venido por ti. He venido a salvarte. Bienaventurados los pobres, los que no tienen nada, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo en su ministerio se topó con personas sin entendimiento, que no podían entender, no podían ver la realidad de quién es Dios, quién es Él, quiénes son ellos, cuál es su condición. A ellos Cristo les dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo. El que me siga a mí no va a seguir andando en tinieblas. Cristo se encontró en su ministerio con personas que no buscan a Dios. Cristo dijo, yo puedo llevarte a Dios. La respuesta de Cristo es, yo soy el camino hacia el Padre. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Yo puedo llevarte hacia el Padre. Yo puedo guiarte hacia Dios. El apóstol Juan comienza su evangelio diciendo, nadie conoció a Dios, nadie vio a Dios. Pero Cristo es el que nos revela a Dios para que podamos conocerlo. Cristo es el que nos lleva a Dios, nos ayuda a entender quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros. Jesucristo se topó, como Pablo nos dice en el versículo 12, con personas que se desviaron del camino. Cristo dijo en el Evangelio, yo soy el camino. Aquí está el camino. Si tú te desviaste del camino, aquí está el camino. Correcto, yo soy ese camino. Cristo se encontró en su ministerio con personas completamente inútiles, como Pablo dice acá, que no sirven absolutamente para nada. Cristo les dijo, vengan a mí, yo les puedo dar una nueva vida. Cristo se encontró con personas que no tenían obras, que no tienen obras, que no tienen méritos, que no tienen logros. Cristo les dijo, tranquilo, yo te puedo regalar mis obras, yo te puedo regalar mis méritos. Y yo te puedo dar una nueva vida para que ahora vivas en buenas obras, como dice Pablo en Efesios 2:10. Yo te puedo dar una nueva vida para que ahora verdaderamente vivas en buenas obras, para que ahora verdaderamente vivas en justicia, por amor a mí, por amor a lo que yo he hecho por ti. Hermanos, Pablo, la intención de Pablo, de todo este pasaje y todo lo que nos menciona y todo el ataque que hace en contra de la humanidad, es para que veamos a Cristo, a un Cristo glorioso, a un gran Salvador, el cual está dispuesto a salvar a pesar de cuán terrible es nuestra situación, a pesar de cuán terrible es nuestra condición. Y como ya he mencionado, a menos de que entiendas y aceptes que esta es tu condición, no entiendes por qué necesitas a Jesucristo. No vas a entender por qué o cuánto necesitas a Jesucristo. Cuánta es tu necesidad de un Salvador que te provea las obras que no tienes, que sufra la condena que tú debías sufrir. Y el apóstol Pablo nos ataca y nos humilla y destruye todo lo que somos, todo lo que creemos ser, perdón. ¿Por qué? No para dejarnos ahí, hermanos, sino la intención es de que entendamos, de que corramos al Salvador. Y hoy día podemos correr al Salvador, podemos correr a Cristo. Y la buena noticia es de que a pesar de que esta es nuestra condición, Él está dispuesto a salvarnos. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 6. Si escuchas hoy su voz, dice el autor de Hebreos, no endurezcas tu corazón, sino corre a Él. Acepta que esta es tu condición, acepta que esta es por naturaleza, esto es lo que eres. No eres justo, no entiendes, no buscas a Dios, eres un inútil, igual yo. Por eso es que necesitamos a Cristo y Él es el que puede cambiar todo esto. El poder del pecado en el que estamos sometidos y las consecuencias del pecado a las que nos estamos dirigiendo. Vamos a orar, sí. Te agradecemos, Dios, esta mañana, Señor, por tu palabra y por el pasaje que hemos podido estudiar el día de hoy. Te ruego, Dios, de que tú puedas guiarnos y ayudarnos a entender más y más, Señor, cuánto necesitamos el Evangelio. Y te agradezco, Dios, porque tú nos das este tipo de pasajes, Dios mío, para abrirnos los ojos a nuestra realidad. Una realidad que intentamos ocultar tantas veces a través de la religión, a través del moralismo, a través, Señor, de ponernos máscaras hipócritas aparentando cosas que realmente no somos.
Pero te ruego, Dios, tú puedas convencernos de pecado, de juicio, de justicia. Tú nos puedas convencer, Señor, de quiénes somos. Y de esa manera podemos entender cuánto te necesitamos, Señor. Te agradezco por este tiempo que nos has dado, a pesar de la pandemia, a pesar de lo que estamos viviendo. Podemos escuchar tu palabra, alabarte juntos. Y te ruego, Dios, porque puedas seguir obrando en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Y te ruego, Dios, porque puedas tú traernos a la salvación. Guiarnos, Señor, a la salvación. Guiarnos a Cristo, guiarnos al Evangelio. Te ruego, Dios, por tu misericordia, Señor. Tú eres el único que puede cambiar la condición natural en la que nacemos. Te ruego, Dios, por tu misericordia. Ayúdanos a entender, Señor, a los padres, que la condición de nuestros hijos es esta. Y es por eso que ellos necesitan a Cristo desesperadamente. Ellos necesitan conocer el Evangelio desesperadamente, Señor, para que esto realmente cambie en ellos. Nada va a poder cambiar, Señor, la condición desesperada en la que nos encontramos, si no eres tú, si no es el Evangelio, Señor. Te agradecemos por estos pasajes que nos muestran tan claro esto. En el nombre de Jesús, amén.